Queridos hermanos, muy buenos días. Hay una inquietud en nuestro corazón y tenemos que entender qué hermosa la clase del día de hoy. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en ello está hablando de la continuación de lo que hoy vamos a entender. En el capítulo 3 que dio el hermano Jorge, contiene advertencias para Timoteo, para los siervos de Dios y para las iglesias. Por eso es importante que en la forma que se tomó tengamos un elemento de entrada para entender el motivo de esta predicación. Dice la palabra de Dios, también debes de saber esto. Y viene, perdón, tienen del 1 al 9 el libro de Timoteo. Tiene malas noticias, mis hermanos, porque si las volvemos a leer, nosotros vamos a entender en realidad excesivamente asombrosas las noticias, pero la segunda parte, no sé a quién le toca, a la hermana Carmelita, tiene las buenas nuevas. ¿Qué pasa con eso? Que ahorita ya vimos la parte negativa, porque nos alcanzó a todos. Deben de saber esto. E hizo el hermano un recorrido. No nos gustó, ¿verdad? Y eso me recuerda al hermano, el pastor de la iglesia de Oreb, nuestro hermano que ya descansa con el Señor, Rolando Gutiérrez. Esta clase nos las dio él un día, pero con él no habían formas de, como decía, yo no vengo a enseñarles lo que no sé, vengo a enseñarles lo que hago. Y cuando dices, debes saber esto, hagan un recorrido y que cada uno se ponga en el lugar que le toca. Bueno, era un pastor que siempre manifestaba que su compromiso era con el maestro. Esa es la parte negativa del día de hoy, pero el próximo domingo vamos a analizar la parte positiva. ¿Qué quiere decir? Antes de que entremos en esta situación, la iglesia nos va a orientar a lo que ignoramos. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque hace 15 días pedimos a la iglesia que tuviésemos un ayuno y oración. Bueno, justificadamente le doy gracias a Dios porque este tema tiene una trascendencia para todos nosotros, pero el error es mío. ¿Por qué? Porque no les he explicado qué es el ayuno, ¿verdad? Entonces, ayuno, lo que piensan es no comer, no. Come lo que quieras. Toma chocolate. Entonces, queremos entender, mis amados hermanos, cuál es el ayuno bíblico. Y al leer ahorita exactamente la lectura que hizo nuestro querido hermano Víctor, queremos repetir paso a paso para que podamos entender la información y el significado de lo que Pablo le dijo a Timoteo. También debes de saber esto, mis queridos Timoteos, para que ustedes puedan reconocer la grandeza y el amor de nuestro Dios. Y viene algo muy personal y muy puntual, porque no es ayer, es hoy y será mañana. Ayer Jesús, nuestro Maestro, nuestro Salvador, habló del ayuno. Eso lo han oído, lo saben, pero como no hemos entrado a la raíz de esta palabra, no la entendemos para que podamos hacer lo que la Biblia nos ordena. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. De hecho, báñate para que no vean que no estás haciendo otra cosa más que lo que tienes que hacer. Para mostrar, fíjense la palabra, para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amados hermanos, muchas cosas tenemos que aprender para que podamos entender en realidad lo que es el ayuno. Voy a comenzar por una respuesta lógica. Vuelvo a repetirles, yo me acuerdo mucho del asunto de mi hermano porque bendito Dios, pues tuve la oportunidad no solo de conocerlo, sino de aprender. Y me recuerda a otro hermano que desde luego viajábamos mucho al exterior, el hermano Juan Isaías, que Dios tenga en gloria. Un día estábamos viajando en avión rumbo bajo a Oaxaca y volteó al cielo y me acuerdo lo que dijo, no se me olvida. Dice, Señor, tan cerca del cielo y tan lejos de ti. Cuando un hombre se identifica con una verdad, vive esa verdad y enseña esa verdad para alimentar el corazón del pueblo. No se trata de hombres perfectos, perfecto no más uno. Entonces, queridos hermanos, el ayuno es una práctica piadosa, entiéndanlo, es una práctica piadosa. Dice, cuando ayunéis, no dice ayuno hoy, no, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos cambian su rostro, que están cansados, que tienen hambre, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para que le muestres a los hombres lo feliz que eres siguiendo la voluntad de tu Padre. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará en público. Bueno, primer paso. Me van a preguntar qué es el ayuno. Segundo paso, ¿por qué ayunamos? Tercer paso, ¿por qué lo hacemos? Tenemos factores que entender y formas que comprender, queridos hermanos, para que podamos nosotros razonar estas cosas de acuerdo con la misericordia y la voluntad de Dios. Yo quiero desde luego que entendamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el ayuno se considera una práctica piadosa. Se considera una práctica piadosa. Permítame agarrar mi Biblia, mis hermanos, porque si no... Anótenlo si quieren. El ayuno en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, se considera una práctica piadosa. ¿Por qué digo esto? Vamos a irnos con calma para que podamos entenderlo. Después les digo quién lo ordenó. Después les digo por qué lo ordenó. Después les digo por qué lo enseñó y cómo lo enseñó. ¿Sí me explico? Cuando no me entiendan, levante su manita, mi hermano, no le entiendo. Volvemos a repetirlo. Como en la televisión, repetición. No importa. Tenemos el tiempo para ello. Queremos que entendamos por qué ayunamos o por qué queremos ayunar. Yo quiero que vean que el propósito del ayuno nos lleva a obtener ciertas circunstancias. Hoy, por ejemplo, tenemos todas las circunstancias que nos pueden invitar al ayuno. ¿Por qué? Para obtener
algo especial, para obtener algo especial, o sencillamente para mayor consagración. Mayor consagración. Para mayor consagración se hacía uso del ayuno. Si yo pregunto qué es el ayuno, me van a decir que es no comer. Bueno, pues hay gente que no tiene para comer toda la semana, no están en ayuno, están con hambre, que es diferente. Tenemos que ver que experimentar el ayuno, entiendan eso, experimentar el ayuno tiene un propósito. Tiene un propósito. Si lo practicamos con la oración espiritual, porque el ayuno sin oración no tiene ningún motivo. Ahora, ¿cuándo debemos ayunar? En la clase de hoy es muy prudente si la analizamos, si nos dieron los antecedentes, si nos los explicaron correctamente, yo tengo necesidad de ayunar. Porque ya me dijo lo que Pablo le dijo a Timoteo, debes de saber esto, y se lee todo el desorden que había, que hay y que habrá. Entonces, mis amados hermanos, el ayuno se practica en varias formas y por varios motivos. Primeramente, en ese tiempo de maldad, en ese tiempo de desastres, en ese tiempo en la que la misericordia de Dios es necesaria para nuestras vidas. Si hay alguna pregunta, no se paren. En muchas partes de las Escrituras nos habla del ayuno, no como algo imposible para dejar de comer, no, mis hermanos, vamos a explicarlo claro, sino como una actitud, vuelvo a repetir, debes de saber esto, como una actitud del creyente que quiere dedicarse plenamente a la oración, a tener la comunión con Dios y superar todas las cosas que traemos en el mundo. ¿Sí me estoy explicando, amados hermanos? Muevan su cabecita, mira, que no están muertos. Bien. Queremos ver, mis amados hermanos, que el ayuno tiene la oración y una comunión con Dios. La oración es la comunión del Espíritu con el Espíritu para que nosotros cada día dejemos a un lado maldades, preocupaciones o cosas materiales. Aún la misma comida, porque dicen, voy a dejar de comer porque soy en ayuno. Bueno, no, tú comes. El ayuno es circunstancial, espiritual, y ayuno sin oración no funciona. ¿Por qué? Porque el ayuno está ligado a otras fuentes religiosas, mis amados hermanos. No es nada más lo que nosotros pensamos que es. El ayuno tiene muchas circunstancias para los siervos de Dios, pastores, ancianos, iglesia del Maestro. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración nos da como resultado conocer la voluntad de Dios. Usar el poder que Dios nos da, no el poder del hombre. Hacer la voluntad de Él en su iglesia, que es su cuerpo. Cuando estamos en ayuno y oración, estamos ocupados en las cosas del Maestro. ¿Por qué? Porque estamos pensando, estamos viendo por la gracia del Maestro que en realidad hay
cosas que requiere el culto y el servicio. ¿Por qué digo esto? Porque estamos reunidos ahorita en un culto público de la iglesia. Estamos sirviendo al Señor por los dones que hemos recibido. Pero lo más importante en el ayuno y la oración es escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Estoy dando los pormenores y luego vamos a ver cómo. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración libera al hombre de las cosas materiales para estar en comunión con su Señor, y el Espíritu Santo actúa en una forma como el Señor soberano. Es decir, determina quiénes deben ser separados para un ministerio. Determina cuál es el camino que se debe tomar para estos tiempos peligrosos. Determina cómo debemos cuidar a su rebaño. Determina tantas cosas, queridos hermanos, que ahí surge la voz de Dios, como lo dijera la Biblia misma. Cuando nosotros tenemos esto, tenemos que pensar y que creer lo que le dijo el Espíritu Santo a la iglesia. Dice, apartarme a Bernabé para ir a Chipre y a Saulo. ¿Se dan ustedes cuenta, número uno, que con ayuno y oración la Biblia esclarece la necesidad espiritualmente? Espiritualmente. Dice, apartadme. Esto indica la autoridad divina que ante todo el Señor le muestra al siervo de la iglesia quiénes son los más destacados para llevar a cabo el propósito de su programa. Estamos en ayuno y oración, pero lo más importante, que muchas veces Dios habla a través de algún profeta. Hoy en la mañana, inconscientemente, el hermano estuvo desarrollando su ministerio, su materia, y él decía lo que decía el Espíritu, no lo que él pensaba. Y dijo, vean todo esto. ¿Eso qué nos lleva, hermanos? A que en alguna forma Dios sigue hablándole a su pueblo. No digamos, estoy en ayuno, no puedo. No, porque esa es hipocresía. Tú ayunas. Y lo que tienes que hacer, algo muy importante. Dice, es imperativo las palabras del maestro. Tenemos ahorita que un día, muy pronto, ustedes se van a enterar, y para evitar conjeturas, para evitar malos entendidos, para evitar suspicacias, tenemos que decir las cosas como el maestro nos las enseña. Aquí le dijo, apartadme ya. ¿Quién lo decide? Pues el Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración complementados tienen un poder intranscendental para que nosotros entendamos el tiempo que Dios manda, y el verbo, ¿cómo lo indica? Es que tiene un resultado presente. Recuerden ustedes de la clase, debes de saber eso, que en los postreros, que son los actuales tiempos, ya fue explicado. Pero yo no me voy a salir, estoy tomando parte de lo que en la mañana se dijo porque forma la conjetura y el final de lo que estamos hablando. Los que estuvieron en clase, bendiciones, y los que no estuvieron, pues ellos lo deciden. Ahí es cuando cada quien decide lo que quiere. Cuando nosotros ayunamos y oramos, el mensaje del Espíritu que es, hermanos, es a toda la iglesia. A toda la iglesia, ya que la iglesia
cuando entiende espiritualmente por el poder de la oración y del ayuno, depende de los hombres asumir esa responsabilidad y crecer espiritualmente en la obra del Maestro. ¿Sí me explico, mis hermanos? No se han muerto, ¿verdad? Ni se han dormido. Bien. ¿Por qué es importante esto? Ayuno y oración. Si ustedes ven lo que dice la lectura, a ver, Victoriano, léeme por favor otra vez lo que dice la lectura, pero Claro. ahora me lo vas a leer en el, en el libro de los Hechos 13, me lees el 13, me lees el capítulo 13, me lees el versículo 2 y 3, por favor, hijo. Claro, con gusto. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. 1 y 2. 1 y 2. 2 y 3, perdón, hijo, tienes razón, ya estoy patinando, ¿eh? También debo saber eso, que ya la edad me alcanzó. Hechos 13, versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Otra vez, hijo, por favor, porque es importante como veamos cómo 2 veces habla de una cosa que aparentemente no tiene trascendencia, pero tiene todo el poder y toda la trascendencia que la iglesia necesita saber el motivo del ayuno. Entonces, en el libro de los Hechos tenemos nosotros prácticamente la respuesta de lo que nos está enseñando, cómo el poder del Espíritu Santo en obediencia a la palabra de Dios, Él guía, actúa, enseña al pueblo de Dios a través de los siervos qué se tiene, cómo se tiene y cómo se debe de hacer. Y tienes prácticamente un compromiso que Dios había establecido, pero ¿cómo nos enteramos? Solamente a través de la oración y el ayuno, que dan fortaleza, sabiduría, conocimiento y verdad. Entonces, léemelo por favor otra vez, hijo. Claro. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense, para llevar a cabo un propósito como ese, el ministrador, el responsable, tiene el compromiso. Como pastor no puede dejar de orar, tampoco de ayunar, pero no tiene que anunciarlo. La oración es el complemento en la vida del cristiano, porque solo los cristianos tienen la comunión y la oración encasillado en el Espíritu. Y eso dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor, ministrando estos al Señor y ayunando, leyendo, estudiando, orando y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, mis hermanos. Observen ustedes el poder del ayuno y la oración. Dijo el Espíritu Santo: ya, apártame. Hay cosas en la iglesia que nosotros no sabemos por qué suceden, cómo suceden, cómo nos elige. No nos elige el pastor. El pastor es el siervo del Señor y el siervo de la iglesia. Pero él tiene, el pastor, la bendición de poder tener comunión con su maestro para recibir las órdenes y complementar la voluntad de Dios.
Estamos hablando de oración y ayuno. Luego les voy a explicar mejor esto. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, a la que los he llamado. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que todas las cosas antes de ya fueron propuestas, nombradas, hechas y resueltas por nuestro Maestro? No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que nosotros no entendemos es, es que yo no sé, pero me hablaron. No, cuando te hablen, regocíjate, porque no te hable el hombre. Ya Dios te apartó desde el vientre de tu madre para que tú seas un siervo digno de dar gloria al nombre del Creador. Dice, entonces, habiendo ayunado, la palabra es habiendo, no hubo ni habrá, ese momento es habiendo ayunado y orado, ahí están los dos elementos, ayunado y orando. Les impusieron las manos y los despidieron. Estoy lleno de espacio. ¿Por qué? Por una razón. El ayuno tiene una gran importancia en toda la Biblia. Tiene una gran importancia en toda la Biblia. No tiene ningún mérito especial. Pero en cuanto más tiempo tengamos la oración y ayuno, tendremos mayor visión y nuestro ministerio tendrá la respuesta que Dios ha puesto en el corazón del siervo. El siervo no es mayor que su Señor. Nosotros tenemos como iglesia un compromiso, pero como no nos han explicado, no lo hacemos. Ayer hablaba yo con un hermano y le decía, es que los evangelizadores, momento, la Biblia dice, id y haced discípulos. No dice, escógeme un grupo, no. Dice, id y predicad el evangelio. Tú eres evangelista, hermano. ¿Por qué no ejerces tú el poder que Dios te ha dado? No, porque yo no soy en el grupo de evangelismo. Tú estás en el cuerpo de Cristo. Y Cristo dice, id y haced discípulos, id y predicad el evangelio. Son verbos imperativos. Ve. Pero pues yo no tengo ese don. No, pero tienes el don de la mentira, como dice Pablo. También debes saber esto. Es importante que lo sepas. Amados hermanos, los hombres que más se caracterizan en la iglesia es por el ministerio, privándose muchas veces de su tiempo, de sus alimentos y sobre todo para tener un servicio mucho más entregado que cualquier otra cosa. ¿Saben qué pasa? Lo que dice el versículo 3. Otra vez, Víctor, por favor. Claro. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense cómo la acción de ayuno y oración da como resultado la reacción de la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? Da como resultado la reacción de la iglesia. Porque la voz del Espíritu dice, apartadme. Y luego los impone las manos porque es la secuencia de la voluntad del Maestro. La iglesia no se debe precipitar a nombrar hermanos para la obra, porque esa cualidad y esa atribución la debe tomar el siervo a través de la oración intensa y con ello acompañado del ayuno. Entonces, orando y ayunando, conocemos
con claridad cuál es la decisión de Dios. Fíjense, qué interpretativo pueden ser las cosas cuando el hombre no tiene el poder. Especula, dice, piensa, hace, pero no hay poder. Hay un orden. Desde luego, cuando nosotros lo hacemos, conocemos la voluntad y la decisión de Dios. Y lo más hermoso es con la bendición de Dios sobre este nuevo ministerio. Esta es una invitación para los ancianos, para los diáconos y para la iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad la iglesia participa en la obra que Dios nos ha dado a través de su pueblo. Cuando nosotros tomamos decisiones personales, es muy difícil. Hay muchas cosas que nos llevan a esto. La congregación ve y analiza, pero ignora. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios, nuestro espíritu permanece en calma. Nuestra alma permanece perfectamente identificado con todos los miembros de la iglesia y como consecuencia no está dispuesto a desprenderse de ellos. Pero la obra cuando la encomienda el Señor es un ministerio que la iglesia tiene para cumplir aunque no le guste. Y ese qué importancia tiene en realidad que nosotros entendamos esto, porque no se trata de darle a Bernabé y a Pablo alguna virtud especial, no. Se trata de que ellos entiendan la orden del Señor a través del ministerio, porque ya estaban realizando ellos obras, pero la imposición de manos es una identificación que el Espíritu Santo da para complementar la voluntad de nuestro Maestro y Salvador. La iglesia reconoce la soberanía del Espíritu Santo. La iglesia tiene que reconocer cuando el Señor permite las cosas a los que son llamados. Estamos hablando de oración y ayuno, pero vamos a entrar un poquitito más. Eso, desde luego, no es que ellos quisieran irse, sino que era Dios quien los enviaba. Muchas veces de la iglesia alguien decide tomar un camino diferente. No es la iglesia la que se lo pide, es el hablar con Dios y que la iglesia no interceda, no intervenga, no evite la voluntad del maestro. Claro, cuando no lo sabemos, entran los embates de duda, de preguntas, de juicios y de mal razonamiento, y la iglesia se destruye. Esto, hermanos queridos, no es que ellos quieran irse, sino que Dios los llama para enviarlos a un nuevo ministerio. Eso le puede pasar al pastor, a los ancianos, a cualquiera. Pero debemos nosotros ser prudentes, conscientes, orar y ayunar. Bien, voy a continuar, pero quiero decirles desde luego algo muy importante. El ayuno, ¿quién lo pidió? Mi hermano Juanito, Joel 1:14 y Joel 2:12. Abran su Biblia, por favor, para que sigan a los hermanos.
Joel 1:14. ¿Sí? ¿Qué dice mi amado hermano? Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Joel Bueno. 2:2. Sí, es el 1:14 y el 2:12, mi hermano Juanito. 2:12. 2:12. El 2:12 de Joel, sí. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Vemos cómo la tierra actualmente se está destruyendo. La violencia, la maldad. Y nosotros somos en la tierra la sal de la tierra. Pero la sal se ha disipado, ya no tiene fuerza. Cuando la sal pierde su poder, ya no hay elemento ni alimento que pueda corroborar eso. Vemos cómo dice el Señor en el 2:12. Por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí. ¿Por qué dice convertíos? Porque Dios conoce el corazón de su pueblo. Nosotros podemos decir que somos lo que no somos, y yo he dicho que nuestro tema comenzaba, ¿eres cristiano y cómo lo sabes? Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Amados hermanos, es bueno juntar la oración con el ayuno. Y a través del ayuno, Dios, desde luego, tiene propósitos. Voy a repetirlo. Cuando nosotros juntamos la oración con el ayuno, a través del ayuno, Dios tiene propósitos ya definidos. Vamos a ver, Víctor, los ejemplos. Deuteronomio 9:9, porque tenemos que buscar la razón, ¿eh? Y anoten los pasajes, pero usen la Biblia, por favor, porque si no, no van a aprender, no vamos a aprender, ni vamos a hacer lo que debemos hacer. Deuteronomio 9:9. Así es, hijo. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Estaba en qué? Estaba en ayuno sin comer pan ni beber agua. Bueno, vuelvo. El propósito del ayuno, complementado con la oración, tiene cosas maravillosas que ni nos imaginamos. Cuando yo convoqué a la iglesia que hagamos un ayuno y oración, me dijeron, es que no lo entendieron. Bueno, si no lo entiendes, pregunta, tienes mi teléfono y me puedes hablar con libertad a la hora que ustedes quieran. Yo no soy como el Santo Padre que tiene un teléfono blanco y nada más le contesta a sus amigos. No, el teléfono que yo tengo con el maestro está abierto día y noche y a toda hora. ¿Sí? Entonces, yo pedí el ayuno. ¿Por qué lo pedí, hermanos? Porque yo me equivoqué. Porque yo pensé que la iglesia ya sabía lo que era el ayuno. Una, dos, porque antes yo he pido y seguiré pidiendo a la iglesia, por favor, que tengan en la lista 5 personas que oren por ellas para que puedan conocer la misericordia de Dios a través de la salvación. ¿Lo han hecho? Como no hay nada donde oran, pues no lo han hecho. Ninguno. Me dijo mi hermano, aquí está mi lista.
Y que en ese tiempo, ya tiene tiempo que se dijo, diga mi hermano, la persona porque ya me preguntó y quiere preguntar, entonces estamos trabajando espiritualmente en oración y ayuno. Hay tanto que hacer, mis amados hermanos, y la iglesia ya perdió su sabor. Ya nos acostumbramos a llegar, sentarnos, escuchar, levantarnos, irnos y Dios se bendiga. No, eso no es evangelio. Eso no es ser cristiano. Eso es ser religioso. Es estar convencido de que Dios existe, pero no estar convertido al Dios que existe. Y nosotros estamos acostumbrados más al último que a lo primero. Por eso no crecemos, por eso fracasamos, por eso pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. No obedecemos, pues no hay respuesta. Vemos en realidad cómo dice Deuteronomio 9:9. Otra vez, Víctor, por favor, hijo, tú eres prácticamente Claro. mi víctima ahorita. Claro, con muchísimo gusto, mi hermano. Esto indica que es para mí también. 9:9. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. ¿Se dan cuenta? Pero vamos a ver dónde comenzó y por qué comenzó, Víctor, por favor. Cuando hemos visto el 9:9, vamos a ver, por favor, Esdras 8:21. ¿Sí tienes esa en tu Biblia, verdad? Sí. Búsquenlo, cualquiera que lo tenga, por favor, puede leerla, ¿eh? Porque eso, pues, decir que tengamos nosotros la Biblia lista. De los hijos de Joab, Abdías, hijo, es Esdras 8:9. No, 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligiros delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Otra vez, mi hermano Juanito, por favor, vamos a ver en realidad cómo estamos nosotros viendo, perdón, porque me ganan muchas cosas, pero vamos a ver qué es lo que dice Esdras, mi hermano querido. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Entonces, ¿qué estamos nosotros viendo en esto, queridos hermanos? ¿Qué es lo que entendemos nosotros de esta lectura? Porque tiene que tener relación, desde luego. Y cuando nosotros vemos cuál es la disposición, y publiqué, 8:21 dice, y publiqué. ¿Ya lo tienen, hermanos, en su Biblia? ¿Ya lo tienen? A ver, léemelo, Carlos. 8:21. Bueno, 8:21 de Esdras. sí. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Gracias, hijo. Fíjense, hermanos, cómo tenemos que tomar la palabra de Dios, no como lectura, como el Espíritu de Dios que nos está hablando. Y dice muy claro, y publiqué ayuno ahí, junto al río Ahaba.
para afligirnos delante de nuestro Dios, aquí está el para es un adjetivo de tiempo, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Cuando hay oración y ayuno, hay necesidades, pero no lo entendemos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros conocidos, nuestros nietos, y no ejercemos la voluntad de Dios y ejercemos nuestros conocimientos, nuestros deseos, mas no la palabra escrita. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Maestro para que podamos hacer, para que podamos vivir, para que podamos tener todas las bendiciones que nos da en la oración y el ayuno. Por todos los nuestros. ¿Has pensado en esto, hermano? El ayuno y la oración fortalecen espiritualmente la vida del hombre y más la vida del cristiano. Fortalece y ayuda que tu oración y tu ayuno, la oración se traslape a los inconversos para que el poder del espíritu de la oración alcance esas vidas que no conocen al Maestro. Fíjense nada más, ayuda en la conversión, claro, y el arrepentimiento. ¿Qué dice Deuteronomio 10:10? El que lo tenga, mira, 10:10 de Deuteronomio. adelante. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Fíjense nada más la importancia, mis amados hermanos, de todas estas cosas. Cuando dice Deuteronomio, cómo Dios, sus promesas y sus pactos son firmes todo el tiempo. Y yo estuve en el monte, como los primeros días, 40 días y 40 noches. Tenemos que recordar que no tomaba ni agua ni ayuno, estaba en ayuno. ¿Sí? Dice, y Jehová también me escuchó. Cuando nosotros cumplimos estos conceptos, puedes tener la seguridad, mi querido hermano, que tu oración está siendo escuchada porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? Dice, y Jehová también me escuchó esta vez y no quiso Jehová destruirte. Ustedes conocen la historia de Jonás, no la vamos a buscar. Cuando fue a Nínive, ¿qué convocó Jonás al pueblo a tener qué? Ayuno. Y todo el pueblo lo obedeció. ¿Y qué hizo Dios? Se retractó y no condenó ni castigó al pueblo. ¿Sí se acuerdan de eso? La oración y el ayuno. La oración y el ayuno que yo pido a partir de ahora es fortalecer a la iglesia para poder designar ancianos, imponerle las manos para el servicio, porque el Señor a través de la oración y el ayuno escoge a los que han creído, no por simpatía, a los que han creído. Es a los que escoge el Señor. Fíjense cuántos atributos nos da el ayuno.
¿Y cómo es esto? Muy fácil. Muy fácil, queridos hermanos. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? La vida se va como el viento. Pero no sé, nos falta un poquitito. Si quieren, pueden ustedes aguantar adelante. Si no, pues váyanse a donde quieran. Pero quiero decirles que es importantísimo para nosotros eso. Queridos hermanos, el Señor, cuando habla a sus siervos, a los ancianos o al pastor, para imponer las manos, el Señor escoge, no el pastor. Escoge a quienes, a los que han creído. No importa que el fulano, puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un joven. El Señor es el Señor. Tiene libertad de decidir porque Él sabe quién le puede y quién no le puede servir, quién quiere y quién no quiere, quién está dispuesto y quién no está dispuesto. El Señor lo sabe todo. Consecuencia, necesitamos estar en oración y ayuno. Hechos 13:3. El que lo tenga, por favor. Voy a sorprenderles porque yo sé que no están leyendo la Biblia, ¿eh? La Así palabra de Dios dice así. Adelante, mano. Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, ahora mi hermana, 13:3, repítamelo, por favor, ¿sí? Claro que sí, hermano. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quiénes despidieron, les impusieron las manos, mi madre hermana? Y A hablamos de ello. Bernabé y a Saulo. Amén. Este es el orden. Seguir la línea que el maestro nos está mostrando, porque solo hay un camino. Y el camino está en este libro, que se llama la Biblia y las promesas del maestro. Claro, está ahí nos dice bien claro lo que la hermana acaba de leer. Cuando vemos cómo dice el Señor, entonces ¿qué? Habiendo ayunado y orado, ¿ya los ven que están juntos? Y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero vamos a ver qué dice el 14:23 de los Hechos también. Ahí está la vueltecita. Buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Qué La significa? pregunta es Hechos 14:23. El que lo tenga, que lo lea. Y constituyeron, perdón. Adelante, mi hermanita, adelante. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estamos entrando al corazón del ayuno. ¿Ya lo entendieron? El que no lo entendió, que levante su mano, mis hermanos. No se sientan mal. Yo, como ustedes, también tuve que preguntar. Yo, como ustedes, también tengo que orar. Yo, como ustedes, tengo que hacer lo que dice la Biblia. Y para recibir las bendiciones y las promesas del maestro, tengo que hacer la voluntad del maestro y no la mía. Y aquí dice, fíjense cómo las cosas están perfectamente definidas. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Los ancianos que tenemos y los que no tenemos y los que falten o los que no estén, todo está controlado por el poder de Dios. Dice, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos. ¿Ya vieron el con? Habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Antes dije que Él escoge a los que han creído. Muchas veces dicen, bueno, escogieron a Julano, yo no sé por qué, pero yo veo que entramos a componendas diabólicas porque no conocemos la voluntad de Dios. Es que el hermano apenas tiene 6 meses de estar en la iglesia, sí, pero Dios lo eligió.
Yo no sé qué vaya a hacer con él, ¿no? Lo eligió para castigarlo o lo eligió para que le sirva, no lo sabemos. La obediencia tiene más fortaleza con la oración y el ayuno. En el libro romano hay cosas que nosotros tenemos que entender y hay cosas que nosotros debemos de creer. En todas las escrituras se nos habla del ayuno. No por dejar de comer, sino quiere que nosotros nos dediquemos plenamente a la oración y a la comunión con Dios, dejando a un lado todas las cosas, aún la comida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno tiene como compromiso otros deberes de la iglesia. Otros deberes. Vemos que tanto con el Antiguo como el Nuevo Testamento, vemos cómo la oración y el ayuno nunca parecen separadas. ¿Sí lo han observado? Cómo la oración y el ayuno nunca parecen separadas. ¿Sí? Son prácticamente unidas porque la actividad es una. El poder y la voluntad de Dios. Amados hermanos, el ayuno generalmente está relacionado con la oración porque nos recuerda, tenemos en la Biblia todas las experiencias. ¿Saben qué necesitan ustedes para conocer la Biblia? ¿Quién quiere saberlo? ¿Saben ustedes qué necesitan para conocer la Biblia? ¿Quién quiere saberlo? Que levante su mano. Amén, mi amada hermana, amada, mis hermanos. ¿Saben qué necesitan? Leerla y ponerla en práctica. Nada más, mis hermanos, para poder, necesitan leerla y estudiarla, escudriñarla, eso es todo. Pero ¿por qué ¿qué necesitamos estudiarla, mis hermanos? Lo que necesitamos prácticamente, vemos, por ejemplo, si nosotros vemos como un profeta antes de, en la oración y ayuno, se enteró de las cosas. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el que curaba 3 veces al día? ¿Quién fue? Daniel. Bueno, si Daniel oraba y ayunaba y supo que ya había vencido el tiempo de las 70 semanas, fue porque lo adivinó, no porque Dios se lo reveló a través de todas estas cosas. Entonces dice que en oración y ayuno prácticamente es un ejercicio espiritual para los tiempos de crisis como los actuales. Y no solo eso, necesitamos confesar los pecados propios y los de nuestra propia vecindad y nación. Volvemos a repetir, también debes de saber esto. No lo sabes porque no estudias la Biblia. Para poder entender todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Biblia, mis amados hermanos. No hay nada nuevo. Este libro sagrado, de hoja a hoja, todo se tiene que cumplir y nada se puede agregar. Nada. Si tú en realidad te confiesas lo que en realidad... Veamos a ver Nehemías 9:1-2. El que lo tenga, y es una convocatoria para todos, no solo para Víctor, porque en eso vemos si están aquí o no están. Nehemías 9:2. Sí, Nehemías, capítulo 9, versículo 1-2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con concilio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Vemos cómo el problema, mis hermanos,
hoy lo podemos practicar o cualquier día, el ayuno, porque dice la palabra, y los hijos en ayuno, los hijos en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Cuánta bendición tenemos a través del ayuno y la oración? ¿Por qué muchas veces, mis amados hermanos, se habla de que Israel se dedicó mucho al ayuno, también a confesar sus pecados? Y vemos cómo se arrepintieron de todo lo que habían hecho. Cuando cayeron los muros de Jericó, léanlas. Pero lo que más nos da es el ayuno, es la humildad. Es la humildad. 40 días en el monte en la presencia de Dios, sin comer, Moisés, incluso sin beber agua. Y no tiene tiempo de pensar en lo material, cuando la base medular de su vida era lo espiritual. Cuando nosotros nos ponemos a orar, queridos hermanos, muchas veces, inténtenlo, no les digo que lo hagan, porque eso viene del corazón. Se nos olvida el tiempo en el que estamos orando y no quisiéramos terminar. Ahorita, por ejemplo, ya son las 12:30, ya tengo que terminar. ¿Saben cuántas cosas les pudiera yo contar? No contar, decir. Hay muchas cosas, hermanos queridos. Confesar los pecados. Y cuando confesamos nuestros pecados, nos volvemos humildes. Nos quita la soberbia. También debes de saber esto. ¿Sí? No se olviden de esa palabrita, que era la base medular de la clase de hoy. Y ahí venían todos los atributos. El ayuno en esos tiempos que estamos viviendo de crisis son tiempos necesarios para ayunar, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque el peligro existe. Desde luego, nos presta el momento para estar en ayuno y oración. Cuando queremos hacer algo, cuando quieras hacer algo importante, no lo hagas y después digas, gracias a Dios. No. Primero ayuna. Ponlo en las manos de Dios y ten por seguro que el Señor va a separar el tiempo que estuviste con Él para darte respuesta conforme a tu petición. Esto es el ayuno, ¿sí? Vemos tantas cosas en la Biblia que tenemos que entender que el pueblo que ayuna tiene desde luego, como dijo la reina Isabel, 3 días y 3 noches, y si perezco, que perezca. No, no vas a perecer. ¿Por qué? Porque tu posición, tu decisión, tu obediencia a la palabra de Dios te lleva a la victoria. Vamos terminando. También puede estar el ayuno. Si tienes un problema ahorita, o esto, si tienes un problema ahorita, que creo que lo tienen. Hablamos del temor, creo que lo tienen. De la necesidad, creo que la tienen. Claro que la tienen, mis hermanos. Entonces, si tienes algún asunto pendiente, yo me acuerdo muy bien de David. Por eso hay que leer la Biblia, porque no necesitamos buscar los pasajes. Recordamos exactamente qué fue lo que pasó con David. Cuando ya la leímos y dice qué fue lo que pasó con David, ¿sí? Y lo que hizo Jesús en muchas cosas. ¿Quieren saber qué fue lo que hizo David? ¿No? ¿Sí o no? A ver, mi amada hermana, una hermana, por favor, que me lea rápidamente Segunda de Samuel 12:16. Segunda de Samuel
Segunda de Samuel 12:16 dice así: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Palabra del Señor. Gracias, man. Muchas gracias, man. Fíjense, a veces las circunstancias nos obligan. No obligó a David. ¿Por qué? Pero no le dio vergüenza a David. Las menciona. Y Jesús en muchas ocasiones. Vamos terminando, mis hermanos. Y yo quiero que tengan, que la idea que presentamos en ese día tiene los puntos para que nosotros podamos tener en nuestra mente cómo el ayuno es bueno para la disciplina. También debes de saber eso, recórranlo y encuéntrense, porque todos estamos ahí. ¿Eh? No nos avergoncemos de lo que hacemos, de lo que creemos, de lo que decimos, sino hagamos lo que debemos de hacer. Queridos hermanos, dice el ayuno para disciplinarnos. Si nunca lo hemos hecho, bien puede ser un buen momento para hacerlo. Dentro de todas estas cosas, tengo desde luego algo que leerles a ustedes para que lo puedan entender. Los Salmos es un libro sagradísimo que a mí me encanta, porque en ello encuentro prácticamente lo que yo necesito para mí. No vayan a pensar que soy muy bueno. Si se dejan robar, yo les robo. Si se dejan asaltar, yo les asalto. Así de que no se confíen, ¿eh? Amados hermanos, dice el salmista en el versículo 10 del Salmo 60, lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. ¿Sí? Pues puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta y se irían en sus caminos los bebedores. Muchas veces, y lo digo con respeto, mis hermanos, vuelvo a repetir, me acuerdo de mi amado hermano Rolando Gutiérrez, mucho me acuerdo de él, porque tuve la oportunidad de platicar mucho con él muchas veces, y no se asombraba el hombre de saber todo lo que pensaban, lo que decían, porque la iglesia siempre quiere que le den lo que quiere, y no es así. El pastor tiene la obligación de darle a la iglesia lo que necesita, no lo que quiere. ¿Sí? Escuchar puro dulce, no. Escuchar la verdad para que en esa forma nosotros tengamos la disciplina, a la aflicción de todas las cosas que la vida nos da. En 1 Corintios 9, a ver, Gina, por favor, hija. 29. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. 24, 27, hija, por favor. 24 al 27. La palabra de Dios dice así: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, mi amor. Fíjense, hermanos, si nosotros leemos y entendemos esto, podemos ver que en realidad la oración y el ayuno nos enseña a ser disciplinados. Me está hablando a mí como les está hablando a todos ustedes. ¿Por qué?
porque si nunca lo hemos hecho, es muy claro lo que dice la Biblia. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, si tú tienes un orden establecido en el ayuno y la oración, dice que todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera, así corro, no como la aventura, ¿sí? De esta manera peleo, no como quien está hablándole al viento, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminada. Debemos cuidarnos y seguir el camino establecido por la palabra de Dios, porque no sea que habiendo sido el pastor, luego el pastorcito, vamos para el infiernito, para que te chamusques ahí. Entonces tenemos que tener cuidado, porque eso nos lleva a tener disciplina, humildad, paciencia, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. El ayuno, mis amados hermanos, y la oración es para arrepentirnos de todos nuestros pecados. Que reconozcamos que somos indignos de estar delante de Dios y que queremos poner en orden nuestra vida. No hay duda, mis amados hermanos, que el ayuno que enseña la Biblia siempre tuvo un propósito en el corazón del hombre. Cuando yo dije que ayunemos por los que no son salvos, yo esperaba que recordaran que antes se les convocó a que tuvieran una lista de 5 personas que ustedes quisieran que fueran salvos, incluyendo a la suegra, no importa, pero quisieran que fueran salvos, para que en esa forma la voluntad de Dios se reflejara a través del ayuno y la oración. Cuando la iglesia convoca ayuno, nadie debe pensar que es más espiritual que los demás. No, el Señor dijo que lo más sano es que ayunáramos y oráramos y los demás no se enteraran. No se enteraran. Que ayunemos para que estemos seguros de que estamos buscando el rostro de Dios. Si lo hacemos con temor y sinceridad, la bendición de Dios está a las puertas. Pregunta: ¿ya entendimos lo que es el ayuno? ¿Sí o no? Levanten la mano los que ya lo entendieron, mis hermanos. Bien, la pregunta es radical. ¿Piensas tú algún día, por algo que necesitemos personal, espiritual o generalmente para nuestros hermanos, ayunar y orar? No es un secreto. El ayuno es el complemento, desde luego, como dice la Biblia, de algo que necesitamos para que podamos nosotros vivir una vida de gozo, un espíritu de voluntad y ante todo, queridos hermanos, para que nosotros tengamos en nuestro corazón todo aquello que forma parte de nuestra vida espiritual. Yo quisiera, desde luego, convocarles en este día con todo mi corazón, queridos hermanos, para que ustedes vieran lo importante que es que nosotros reconozcamos esta parte medular de lo que es el ayuno, para que podamos tener tiempo, para que podamos
verdaderamente tener un objetivo en la vida cristiana. ¿Cuándo debemos ayunar? ¿Cuándo? Cuando oremos para fortalecer nuestro espíritu, para vencer y resistir al enemigo de nuestras almas. Y lo más hermoso es para sentirnos felices en el Señor y decir, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. ¿Es fácil ser cristiano? Muy fácil. Con Cristo. Muy difícil sin Cristo. Bien, mis amados hermanos, oremos para terminar. Cerremos nuestros ojos. Levantemos nuestro corazón y digamos con toda la fe puesta en este momento que la palabra de nuestro Dios tenga como propósito hacer lo que el Espíritu Santo nos enseña, que nuestro testimonio, nuestros beneficios, nuestras ayudas siempre existirá cuando practiquemos un tiempo total de oración y ayuno. Porque el ayuno sin oración no tiene objeto ninguno. Y la oración sin ayuno no fortalece la vida espiritual. Padre, te damos gracias, porque desde la mañana nos has estado exhortando para que entendamos las cosas, los tiempos, las necesidades y las angustias que vendrán, Señor, porque tu libro y tu palabra no mienten. Pero nosotros nos acogemos a ti, Divino Padre, porque tu palabra y las promesas que nos has dado permanecen ayer, hoy y por los siglos. Que la presencia del Padre, del Espíritu y la gracia infinita de nuestro Salvador envíe bendición sobre todos y cada uno de vosotros. Amén. Dios les bendiga.